El consultorio médico en el último piso del rascacielos más alto de Paseo de la Reforma tenía ventanales que abrazaban todo el horizonte del Valle de México. Desde allá arriba, la mancha urbana se extendía hasta perderse en las faldas de los volcanes. Los edificios de cristal perforaban la nata de contaminación, y el mundo parecía demasiado pequeño para contener tanta ambición humana. Pero aquella mañana de septiembre, don Khalil Alarcón no veía nada de eso. Sus ojos negros, que alguna vez intimidaron a secretarios de Estado y desmantelaron imperios comerciales con una sola mirada, se clavaban en las manos del doctor Guzmán, unas manos que temblaban ligeramente mientras sostenían el sobre de los estudios. 30 días, don Khalil. La voz del médico salió débil, casi un susurro. Tal vez menos. El cáncer está demasiado avanzado. No hay cirugía, no hay tratamiento, no hay... ¡Milagros! Khalil completó la frase y su voz sonó extrañamente calmada como la superficie de un cenote antes de la tormenta. ¿Me está diciendo que ya no hay milagros, Guzmán? El médico bajó la cabeza. 20 años cuidando la salud del magnate más poderoso del país, y ahora tenía que entregarle una sentencia de muerte como si fuera un simple contrato rescindido. Lo lamento profundamente. Podemos hacer que esté cómodo, controlar el dolor, garantizar que sus últimos días sean dignos. Khalil soltó un sonido que pudo ser una carcajada, pero salió tan amargo como el hiel. Mis días nunca fueron dignos, Guzmán. Fueron simplemente productivos. El empresario se levantó de su silla de piel italiana, sus movimientos aún majestuosos a pesar de la enfermedad que ya le corroía las entrañas. Tenía 52 años, medía 1,85 m, e incluso enfermo irradiaba esa presencia que hacía que las multitudes se callaran por puro instinto. Su traje hecho a la medida era impecable. Sus mancuernillas de oro sólido brillaban bajo la luz de la mañana, y sus zapatos de diseñador jamás habían conocido el polvo de una calle común. Todo en él gritaba poder, linaje, intocabilidad. Pero cuando volvió a mirar por la ventana, viendo su ciudad extenderse a sus pies como un reino que pronto perdería a su rey, Khalil Alarcón sintió algo que el dinero nunca pudo comprar y que el poder jamás logró ahuyentar: miedo. No a la muerte en sí. La muerte era solo un negocio por cerrar, un contrato final que todos terminan firmando. Lo que lo aterraba era la conciencia súbita y devastadora de que nunca había vivido. 52 años de existencia. ¿Y qué tenía para presumir? 12 empresas multinacionales, 4 haciendas en 3 estados diferentes, una colección de autos que valía más que el presupuesto anual de un municipio pequeño, acciones, inversiones, propiedades, números en pantallas, papeles notariados, fortunas que crecían solas mientras él dormía, y nada más. Ninguna esposa esperándolo en casa, ningún hijo corriendo a darle un abrazo, ningún amigo de verdad que lo visitara por gusto y no por interés. Solo empleados eficientes, médicos bien pagados, abogados precisos, escoltas silenciosos, personas cuyas vidas dependían de él, pero que desaparecerían como el humo el día que su corazón dejara de latir. ¿Quién va a ir a mi funeral, Guzmán? La pregunta salió antes de que Khalil pudiera evitarla, y por primera vez en décadas su voz cargó algo más que autoridad. Cargó dolor. El médico vaciló con las palabras atoradas en la garganta. Ambos sabían la respuesta. Habría cientos de personas, tal vez miles, políticos, empresarios, diplomáticos, todos de negro, todos con cara de circunstancia, todos dando el pésame ante las cámaras de televisión, y ninguno lloraría de verdad. Ninguno sentiría el vacío que su ausencia dejaría, porque él nunca ocupó un lugar en los corazones humanos, solo en las cajas fuertes y en las salas de juntas. Usted tiene un legado, don Khalil, comenzó Guzmán, pero Khalil lo interrumpió con un gesto seco. Legado.
La palabra salió como veneno. Edificios con mi nombre. Fundaciones de caridad que mis abogados administran. Becas para jóvenes que nunca conoceré. Eso no es legado, Guzmán. Es publicidad póstuma. Es vanidad disfrazada de generosidad. El magnate caminó hasta la ventana, presionando la palma de la mano contra el vidrio frío. Allá abajo, la capital hervía. Gente viviendo, amando, peleando, riendo, llorando. Personas cuyas vidas no valían ni la centésima parte de la suya en términos monetarios, pero que probablemente sentían más en un solo día de lo que él había sentido en toda su existencia cuidadosamente controlada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dio la mano sin interés? Habló tan bajo que Guzmán tuvo que inclinarse. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me miró y vio a un hombre, no a una cuenta de banco? ¿Cuándo fue la última vez que me reí de verdad, que lloré, que sentí algo más que este vacío? El recuerdo llegó sin aviso, afilado como un vidrio roto. Tenía 7 años, sentado en el regazo de su madre. La última vez que alguien lo había abrazado sin segundas intenciones. Ella le cantaba un viejo bolero, sus dedos le acariciaban el cabello y el mundo parecía seguro. 3 meses después, ella murió, y su padre lo envió de inmediato a un internado en Suiza. Las lágrimas son para los débiles, le había dicho su padre. Eres un alarcón, aprende a mandar, no a sentir, y vaya que aprendió. Dios, qué bien aprendió. Se transformó en mármol, en acero, en hielo. Conquistó imperios financieros mientras sus compañeros aún jugaban. Multiplicó la fortuna familiar antes de cumplir los 25. Se volvió leyenda, mito, símbolo de éxito absoluto. Y en el proceso asesinó al niño que alguna vez solo quiso ser amado. 30 días, repitió Khalil, saboreando la amargura de las palabras. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Más juntas, más adquisiciones. Me voy a morir revisando estados de cuenta. Guzmán se quedó en silencio. No había respuesta médica para eso. El empresario se giró abruptamente y por primera vez en décadas sus certezas se desmoronaron como arena entre los dedos. Tenía 30 días, tal vez 28, tal vez 20, y por primera vez en su vida no sabía qué hacer. No había estrategia comercial para esto, no había consultores que pudieran asesorarlo, no había dinero que pudiera comprar la solución. Quiero vivir, dijo, y las palabras sonaron tan extrañas en su boca como un idioma olvidado. Antes de morir, Guzmán, necesito vivir. Aunque sea un mes, aunque sea una semana, necesito sentir algo real. ¿Pero cómo? ¿Cómo un hombre que construyó muros tan altos alrededor de su corazón podría derribarlos a tiempo? ¿Cómo alguien que nunca dejó que nadie se acercara podría, ahora, encontrar una conexión genuina? ¿Cómo podría él, en las migajas de tiempo que le quedaban, experimentar aquello que descuidó toda su vida? La respuesta, cuando llegó, fue tan simple como aterradora. No podría hacerlo solo. Necesitaría a alguien. No un empleado, no un interesado, alguien real, alguien que no conociera su nombre ni su fortuna, alguien que pudiera mirarlo y ver solo a un hombre. Hay una enfermera, dijo Guzmán de repente, como si le leyera el pensamiento. Mexicana. Trabaja en el hospital donde atendemos los casos terminales. Ella es diferente. Khalil levantó una ceja. ¿Diferente en qué sentido? Realmente le importa. He visto enfermeras competentes, profesionales excelentes, pero ella... Guzmán dudó, buscando las palabras correctas. Ella les toma la mano a los pacientes cuando están muriendo. Les platica de sus vidas. Llora con ellos, no por obligación, porque lo siente. ¿Cómo se llama? Elena Ruiz. El nombre quedó suspendido en el aire como una promesa, o tal vez una última esperanza. Khalil cerró los ojos, sintiendo por primera vez el peso real de su mortalidad.
30 días. Tal vez fuera suficiente, tal vez no. Pero por primera vez en su vida meticulosamente planeada, iba a hacer algo completamente impulsivo, absolutamente sin garantías, irrevocablemente humano. Viviría y moriría, pero no solo. Esta vez no. Elena Ruiz se enjuagaba las manos por 10ª vez esa mañana, observando el agua rosada irse por el desagüe. No era sangre, solo el residuo de otro paciente, otra vida escapándose entre sus dedos como arena. 27 años, trabajando como enfermera de cuidados paliativos, y todavía no lograba desarrollar esa distancia profesional que sus colegas tanto presumían. «Te clavas demasiado, Elena», le decía su supervisora constantemente. «No puedes salvar a todos. De hecho, no puedes salvar a ninguno. Nuestro trabajo es solo hacer que el camino duela menos. Pero ¿cómo no clavarse? ¿Cómo sostener la mano arrugada de una señora de 83 años que lloraba por su esposo muerto hace medio siglo y no sentir que se te rompe el alma? ¿Cómo limpiarle la cara a un hombre de 40 que nunca conocería a sus nietos y no llevarse esa tristeza a casa?» Elena levantó la vista al espejo del baño del hospital. La mujer que le devolvía la mirada tenía 42 años, el cabello castaño recogido en un chongo práctico, ojeras permanentes bajo ojos cansados y arrugas que parecían surcos cavados por la tristeza ajena. ¿Cuándo había sido la última vez que sonrió de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que vivió algo más allá del pasillo entre su departamentito y este hospital implacable? Su madre murió cuando ella tenía 19. Cáncer de mama. 3 años de agonía lenta. Elena dejó la carrera de letras para cuidarla, aprendiendo por necesidad lo que después se convertiría en su oficio. Luego vino su padre, un derrame a los 61. Después, la tía Carmela, que la crió como segunda madre. Luego, los pacientes, cientos de ellos, cada rostro grabado en su memoria como fotos en un álbum que nunca podía cerrar. Y entre cuidar moribundos, ¿qué espacio quedó para vivir? Ningún romance que durara más de 3 meses. Hombres que huían cuando se daban cuenta de que ella llegaba del trabajo hablando de la muerte como otros hablan del tráfico. Ningún hijo, porque ¿cómo traer vida al mundo cuando te pasas el día siendo testigo del fin de ella? Ninguna ambición más allá de terminar el turno sin desmoronarse. Elena, la voz de la recepcionista la sacó de sus pensamientos. «Hay un señor aquí. Dice que urge hablar contigo». Se secó las manos en la filipina blanca, ya amarillenta de tantas lavadas, y salió del baño. El pasillo del hospital olía a desinfectante y desesperanza contenida. Un aroma que hacía mucho dejó de molestarle. Sus tenis de suela de goma no hacían ruido contra el piso de linóleo mientras caminaba hacia la recepción. El hombre que la esperaba se veía completamente fuera de lugar en aquel escenario de paredes descarapeladas y sillas de plástico. Traje gris de corte perfecto, corbata de seda discreta, cabello entrecano peinado con precisión militar. Sostenía un maletín de piel y tenía esa postura erguida que gritaba dinero y poder sin decir una palabra. «¿Señorita Ruiz?» Extendió la mano formal. «Mi nombre es Valenzuela. Soy el representante legal de don Khalil Alarcón». Elena le estrechó la mano, confundida. «¿Don Khalil? Perdone, creo que hay un error». «Yo no». «No hay ningún error». Valenzuela abrió el maletín y sacó un sobre grueso. «Mi cliente desea contratar sus servicios por un periodo de aproximadamente 30 días». «¿30 días?» Elena frunció el ceño. «Licenciado, yo trabajo aquí. Tengo pacientes, responsabilidades. No puedo simplemente...». «Ya hablamos con la dirección del hospital. Accedieron a darle un permiso. Con goce de sueldo, por supuesto». Hizo una pausa, midiendo su reacción. «Mi cliente está dispuesto a pagarle 1 millón de pesos por semana. 4 millones por el mes completo.
El mundo de Elena pareció ladearse. 4 millones de pesos. Ella ganaba una miseria al año. Ese hombre le estaba ofreciendo casi 10 años de salario por un mes de trabajo. Eso es ridículo, logró decir con la voz lejana. ¿Qué tipo de servicio valdría tanto dinero? Compañía, respondió Valenzuela simplemente. Mi cliente se está muriendo. Tiene a lo mucho 30 días de vida y no quiere pasar esos días solo. Elena se sentó lentamente en una de las sillas de plástico, con las piernas de pronto débiles. ¿Quiere una enfermera particular? No exactamente. Tiene médicos, enfermeros, todo el equipo médico que el dinero puede comprar. Valenzuela se sentó a su lado, bajando la voz. Lo que no tiene, señorita Ruiz, es a alguien que le importe de verdad. Alguien que vea a un hombre, no a un paciente. Alguien que esté presente. ¿Por qué yo? La pregunta fue casi un susurro. El doctor. Guzmán dio su nombre. Dijo que usted era diferente, que usted realmente sentía. Valenzuela vaciló. Mi cliente no quiere piedad profesional ni compasión ensayada. Quiere algo real, verdadero, aunque sea solo por unas semanas. Elena se miró las manos, manos que habían cerrado tantos ojos, que habían sostenido tantos dedos temblorosos en los últimos momentos. Manos que conocían la textura de la muerte mejor que cualquier otra cosa. ¿Y qué espera exactamente que haga? Que viaje con él, que platique con él, que esté a su lado. Valenzuela sacó otro documento. Quiere ver algunos lugares antes de irse. San Miguel de Allende, tal vez. Las montañas de los Alpes. La costa de España. Lugares en los que invirtió, pero que nunca visitó de verdad. No como turista, no como ser humano. Quiere que sea su... ¿qué? ¿Acompañante? Hubo una pizca de indignación en su voz. Quiere que sea usted misma, una persona real al lado de otra persona real. Valenzuela la miró de frente. Señorita Ruiz, mi cliente es uno de los hombres más ricos del mundo. Puede tener cualquier cosa que el dinero compre, pero lo que más necesita ahora es exactamente lo que el dinero no puede comprar. Presencia genuina, conexión humana. Alguien que no desaparezca cuando la cuenta de banco se quede en ceros o, en este caso, cuando el corazón deje de latir. Elena cerró los ojos. 4 millones de pesos. Con eso podría finalmente pagar las deudas que todavía arrastraba de la enfermedad de su papá. Podría viajar, algo que nunca había hecho excepto para entierros de parientes lejanos. Podría, por primera vez en 42 años, respirar sin sentir el peso constante de la falta de lana aplastándole el pecho. Pero habría un precio emocional. Lo sabía. Porque no importaba cuánto intentara protegerse, no importaba cuántas veces se repitiera que era solo un trabajo. Elena sabía que se iba a clavar. Siempre lo hacía. Y esta vez no tendría la barrera de la rutina del hospital. Estaría viviendo con él, viajando con él, conociéndolo de verdad, y luego él moriría. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Su voz salió ronca. Le gustaría salir mañana mismo, si acepta. Valenzuela puso el sobre en su regazo. La mitad del pago ahora como señal de buena fe, la otra mitad al terminar, independientemente de cuánto tiempo realmente dure. Elena abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un cheque por 2 millones de pesos. 2 millones. Había visto a personas morir por no poder costear tratamientos que valían una fracción de eso. Y allí estaba, en sus manos, más dinero del que ganaría en 5 años de arduo trabajo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Miró al licenciado Estrada. ¿Por qué hace esto solo? ¿Dónde está su familia, sus amigos? Algo doloroso cruzó el rostro del abogado. Ese es precisamente el punto, señora Ruiz. No hay familia. No hay amigos. Solo hay personas que trabajan para él, que dependen de él, que lo respetan por obligación o por interés. Construyó un imperio, pero se olvidó de construir una vida.
Elena pensó en su propia existencia, igualmente vacía, igualmente solitaria, pero por razones opuestas. Ella lo había dado todo por los demás hasta que no quedó nada para sí misma. Él se lo había dedicado todo a sí mismo hasta darse cuenta de que nada de eso significaba algo sin los demás. Dos tipos de vacío, dos formas de soledad. Necesito conocerlo primero, dijo finalmente. Antes de decidir, necesito mirarlo a los ojos y saber con quién estoy tratando. Naturalmente, Estrada se levantó, ajustándose el saco de su traje. Él está esperando en el coche, allá abajo. Él vino hasta aquí. Elena sintió un vuelco extraño en el estómago. Nervios, tal vez, o miedo, o algo que no alcanzaba a nombrar. Él insistió. Dijo que si usted aceptaba viajar con él hasta la muerte, lo mínimo que podía hacer era venir a buscarla. Estrada caminó hacia el elevador, haciéndole una señal para que lo siguiera. ¿Vamos? Elena se quedó inmóvil por un largo momento, sosteniendo el cheque como si pudiera esfumarse si parpadeaba. Afuera, por las ventanas sucias del hospital, podía ver la tarde de septiembre comenzando a bañar con una luz dorada las calles de la Ciudad de México. En algún lugar de esta metrópoli había un hombre muriendo que lo tenía todo, excepto lo que realmente importaba, y ella, que nunca tuvo nada, poseía exactamente lo que él buscaba: la capacidad de estar presente, de sentir, de ver más allá del dinero y del poder. ¿Valía la pena? ¿Vale la pena amar intensamente si el final ya está escrito? La pregunta resonó en su mente sin respuesta. Pero Elena Ruiz, que pasó su vida entera posponiendo su propia existencia para cuidar a otros, que nunca se había elegido a sí misma, que acumuló renuncias como otros acumulan recuerdos felices, se levantó y caminó hacia el elevador. Tal vez 30 días era todo lo que ella tenía también. Tal vez era suficiente. El elevador bajaba en silencio, con apenas el zumbido mecánico llenando el espacio entre Elena y Estrada. Ella observaba los números descendientes en el tablero digital, 7, 6, 5, y sentía su corazón acelerarse proporcionalmente. ¿Cuándo había sido la última vez que estuvo tan nerviosa? Tal vez nunca. A la muerte la conocía íntimamente, pero ¿a la vida verdadera, intensa, impredecible? Esa era una extraña. Las puertas se abrieron al estacionamiento subterráneo del hospital, un lugar gris y húmedo que olía a aceite de motor y desinfectante. Pero allí, incongruente como una joya en medio de la basura, esperaba un Mercedes Maybach negro tan reluciente que parecía absorber toda la luz del lugar. 2 escoltas de traje flanqueaban el vehículo, inmóviles como estatuas. Estrada caminó hasta la puerta trasera y tocó ligeramente el vidrio polarizado. La ventana bajó con un susurro electrónico y, por primera vez, Elena vio el rostro del hombre que estaba dispuesto a pagar una fortuna con tal de no morir solo. Alejandro Valenzuela no era lo que ella esperaba. Tal vez imaginaba a alguien visiblemente enfermo, de piel amarillenta y cuerpo encorvado por el dolor. Pero el hombre que la observaba a través de la ventana del coche aún irradiaba esa presencia magnética que cultivan décadas de poder absoluto. Sus ojos negros eran profundos como pozos, rodeados de arrugas que hablaban más de preocupaciones que de risas. El rostro era anguloso, casi severo, con una barba canosa recortada con precisión. Vestía un traje de sastre impecable, y aun sentado se percibía su postura erguida, una dignidad intransigente. Pero había algo más, algo que solo alguien como Elena, entrenada para leer las señales sutiles de la muerte acechando, lograba percibir. Una palidez casi imperceptible bajo la piel bronceada. Una tensión alrededor de los ojos que indicaba un dolor controlado pero presente. Un peso en los hombros que no venía solo de la responsabilidad, sino de la conciencia del fin. Señora Ruiz.
Su voz era grave, controlada, con un acento regio que le daba un aire de autoridad natural. Gracias por venir. Elena dio un paso al frente, con las manos instintivamente entrelazadas frente al cuerpo, un gesto de protección que ni siquiera notó haber adoptado. Don Alejandro, Alejandro, la corrigió suavemente. Si acepta pasar mis últimos días conmigo, dejemos de lado los títulos. Soy solo un hombre muriendo, para ser exactos. Había algo perturbador en la calma con la que pronunciaba esas palabras. Elena había tratado con cientos de pacientes terminales y la mayoría oscilaba entre la negación y la desesperación. Pero este hombre hablaba de su propia muerte con la misma naturalidad con la que discutiría el clima. El licenciado Estrada me explicó su propuesta. Ella titubeó, buscando las palabras correctas. Pero necesito entender mejor. ¿Qué espera exactamente de mí? Alejandro la estudió por un largo momento. Esos ojos negros parecían leer capas de ella que ni ella misma conocía. Entonces, sorprendiéndola tanto a ella como a Estrada, abrió la puerta del coche y bajó. De pie, era aún más imponente de lo que parecía sentado. Alto, de hombros anchos, con esa presencia que hacía que el aire alrededor pareciera más denso. Dio 2 pasos hacia ella y Elena tuvo que resistir el impulso de retroceder. ¿A cuántos pacientes terminales ha cuidado, Elena? La pregunta llegó sin aviso. No estoy segura, cientos, quizás más. ¿Y cuántos de ellos estaban solos? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Muchos, admitió en voz baja, más de los que me gustaría contar. He visto la muerte en los ojos de esos hombres, continuó Alejandro, con voz baja pero intensa. Vi cuando mi padre murió en un hospital de lujo, rodeado de médicos carísimos pero sin nadie a quien realmente le importara. Vi a mi tío fallecer llamando por su nombre a personas que se habían ido hace mucho. Siempre pensé que cuando llegara mi turno sería diferente, que mi poder, mi riqueza, me protegerían de una muerte solitaria. Hizo una pausa, y por primera vez, Elena vio una grieta en esa fachada de control absoluto. Pero descubrí algo terrible, Elena. No hay dinero suficiente en el mundo para comprar lo que realmente importa al final. No puedo sobornar a la muerte. No puedo negociar más tiempo. Y no puedo, ni con todo el oro de mis cuentas, hacer que alguien genuinamente lamente mi partida. Elena sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Una respuesta que solía reservar solo para sus pacientes en el hospital, nunca para extraños en un estacionamiento. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué no alguien de su familia? ¿Algún amigo? La risa que escapó de Alejandro fue tan amarga que Elena casi pudo saborearla en su propia lengua. ¿Familia? Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Mi padre me crió como se cría a un heredero, no a un hijo. Tengo primos repartidos por el mundo, todos esperando pacientemente a que mi corazón se detenga para repartirse mi fortuna. ¿Amigos? Sacudió la cabeza. Tengo socios comerciales. Tengo empleados leales, tengo gente que me respeta por miedo o por interés, pero amigos, personas que me conozcan de verdad, que se preocupen por el hombre detrás del apellido. Se quedó en silencio un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era casi un susurro. No tengo a nadie, Elena. Y el doctor Hernández me dijo que usted es diferente, que usted siente de verdad, que cuando sus pacientes mueren, usted llora de verdad, no por profesionalismo, que les sostiene la mano y hace que no se sientan solos, incluso cuando lo están. Elena tragó saliva, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarse. Pero usted me está pagando. ¿Eso no vuelve todo falso? Yo estaría ahí porque me paga, no porque realmente quiera estar. Tal vez al principio, coincidió Alejandro, pero el doctor Hernández también me dijo algo más sobre usted. Dijo que usted no sabe fingir, que si acepta y si pasamos tiempo juntos, eventualmente empezará a importarle de verdad.
no por obligación o por dinero, sino porque está en su naturaleza. Dio un paso más hacia ella, y ahora estaba tan cerca que Elena podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos. Podía percibir su perfume discreto a sándalo y tabaco fino. Estoy comprando tiempo, Elena. Estoy comprando la oportunidad de conocer a alguien real antes de partir. El resto dependerá de nosotros dos. Si me odia al final de estos 30 días, al menos lo habré intentado. Si no siente más que un profesionalismo cordial, aún así, será mejor que morir completamente solo. Pero sí, tal vez, por algún milagro que mi dinero no puede garantizar, usted empieza a preocuparse de verdad. Su voz flaqueó un instante. Entonces habré conocido, aunque sea brevemente, algo que toda mi fortuna nunca pudo darme. Elena miró a ese hombre. Un empresario poderoso que controlaba imperios, pero no podía controlar su propia mortalidad. Un hombre rico más allá de lo imaginable, pero pobre en todo lo que realmente contaba. Y vio en esos ojos negros algo que reconoció de inmediato porque lo veía en el espejo cada mañana. Soledad, vacío, la conciencia devastadora de una vida vivida para otros o para el poder, pero nunca verdaderamente para sí misma. «Yo también estoy vacía», se escuchó decir. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Pasé 42 años cuidando a personas que morían y en el proceso me olvidé de vivir. Nunca viajé de verdad. Nunca amé sin miedo a perder. Nunca me elegí a mí misma porque siempre había alguien con más necesidad». Alejandro asintió lentamente, como si finalmente alguien hablara su mismo idioma. «Entonces tal vez», dijo suavemente, «podamos pasar mis últimos 30 días aprendiendo juntos. Yo aprenderé a vivir de verdad, aunque sea demasiado tarde, y usted finalmente tendrá permiso para elegir algo para sí misma, aunque venga acompañado de un final inevitable». «Pero va a doler», susurró Elena. «Cuando usted se vaya va a doler. Ya lo sé, me voy a encariñar aunque intente no hacerlo. Así soy yo». «Lo sé». Había una ternura sorprendente en su voz. «Y le pido perdón de antemano por ese dolor que le causaré. Pero Elena...» Extendió la mano dejándola en el aire entre ellos. «Una oferta, no una exigencia. ¿Vale la pena sentir intensamente, aun sabiendo que el final está escrito? ¿Vale la pena vivir de verdad, aunque sea solo por un mes?» Elena miró esa mano extendida, fuerte, de dedos largos, con algunas manchas de la edad empezando a aparecer. Una mano que había comandado juntas directivas, que había firmado contratos de miles de millones, que nunca había conocido la textura del trabajo común. Y ahora, una mano que pedía, no ordenaba, que ofrecía, no exigía. Pensó en su vida, en los cuartos de hospital, en los rostros que se borraban, en las lágrimas que lloraba en el baño entre un paciente y otro, en los años que se acumulaban sin memorias alegres, sin historias que contar, sin nada más que renuncia y deber. 30 días. Tal vez eso era todo lo que cualquiera tenía realmente. Tal vez la diferencia entre vivir y simplemente existir era la valentía de aceptar que nada dura para siempre y aún así elegir sentir. Elena extendió su mano y tocó la de él. El apretón fue firme, cálido, real. Y en ese momento, en el estacionamiento gris de un hospital que olía a muerte, dos extraños hicieron un pacto que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con la búsqueda desesperada de algo verdadero antes de que fuera demasiado tarde. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó ella, y su voz no tembló. «Mañana al amanecer», respondió Alejandro. Y por primera vez Elena vio algo que podría ser esperanza brillar en esos ojos negros. Si todavía es su decisión. «Lo será», prometió ella, y supo con esa certeza terrible que viene con las grandes decisiones que acababa de cambiar su vida irrevocablemente.
Para bien o para mal, viviría estos próximos 30 días como nunca había vivido ningún otro. Y cuando terminara, cuando él se fuera y ella se quedara, al menos tendría el recuerdo de haber elegido finalmente sentirlo todo, aunque eso significara, al final, sentir el peor dolor de todos. Elena no durmió esa noche. Sentada en el minúsculo balcón de su departamento de una recámara en la colonia Narvarte, observaba las luces de la Ciudad de México parpadear como estrellas caídas. Cada ventana iluminada era una vida que nunca conocería. El cheque de 2 millones de pesos estaba sobre la mesa de centro junto a ella. Lo había mirado tantas veces que ya se sabía de memoria cada trazo de la firma de Alejandro Valenzuela. A las 3 de la mañana finalmente entró, sacó la maleta vieja de debajo de la cama y empezó a empacar. ¿Pero qué se lleva para viajar con un hombre de ese nivel que está muriendo? Su ropa era práctica, gastada, comprada en ofertas. Nada lujoso, nada que encajara con jets privados y hoteles de 5 estrellas. Al final puso lo esencial: uniformes cómodos, algunas blusas sencillas, un vestido negro que guardaba para los funerales, sus tenis de enfermera. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, ya estaba lista, sentada en la sala con la maleta a los pies y las manos temblando levemente. El teléfono sonó exactamente a las 5:15. Señora Ruiz, la voz de Estrada era profesional incluso a esa hora. El coche va en camino, 15 minutos. Estaré lista. ¿Pero lo estaría? ¿Podría alguien estar verdaderamente listo para esto? El Mercedes Maybach llegó puntual, deslizándose silenciosamente por la calle aún dormida. El mismo chofer de ayer, el mismo profesionalismo discreto, pero cuando Elena subió al coche, solo encontró a Estrada esperando. Alejandro está en el avión, explicó el abogado, entregándole un sobre grueso. Documentos que tendrá que firmar. Acuerdo de confidencialidad, términos de pago, poderes médicos, en caso de que quede incapacitado durante el viaje. Elena hojeó los papeles mientras el coche serpenteaba por las calles vacías hacia el aeropuerto de Toluca. Cada página era un recordatorio brutal de la realidad. Esto no era un romance, no era una aventura. Era un hombre organizando los detalles prácticos de su propia muerte, y ella estaba firmando para ser testigo de ello. El jet privado esperaba en una pista privada, tan blanco y reluciente como todo lo que pertenecía a Alejandro. Elena nunca había estado cerca de un avión así. Las escaleras parecían de diseño y cuando subió, el interior la dejó sin palabras. Piel color crema, madera pulida, detalles dorados, más lujoso que cualquier casa en la que hubiera puesto un pie jamás. Ramiro estaba sentado en un sillón junto a la ventana, vestido de manera casual con pantalones oscuros y una camisa de lino blanco. Sin su impecable traje de etiqueta, parecía más humano, menos inalcanzable. Cuando la vio entrar, se levantó, un gesto de cortesía que la sorprendió. «Viniste», dijo simplemente, y había un alivio genuino en su voz. «Dije que lo haría. La gente no siempre cumple sus promesas». Él señaló el sillón frente al suyo. «Por favor, tenemos un vuelo largo por delante. Primero París. Siempre quise ver la ciudad de verdad, no solo desde la ventana de una sala de juntas». Elena se sentó, con los dedos nerviosos jugando con el asa de su bolso. El jet comenzó a moverse, tan suavemente que apenas lo notó. Una sobrecargo, joven, guapa, impecablemente uniformada, apareció con champaña. «Para mí no», rechazó Elena automáticamente. «Agua está bien. Champaña a las 5:30 de la mañana sería excesivo incluso para mí», coincidió Ramiro, aceptando también agua. Cuando la sobrecargo se alejó, él se inclinó levemente hacia adelante. «Elena, necesitamos establecer algunas reglas antes de despegar». Ella se tensó. «¿Reglas? Primera regla, nada de mentiras. Si llegas a odiarme en algún momento de este viaje, dilo. Si estás aburrida, dilo. Si quieres irte, puedes marcharte.
El dinero es tuyo de todos modos. Hizo una pausa. Segunda regla. Nada de piedad. No quiero que me trates como a un paciente. No quiero miradas compasivas ni amabilidad profesional. Quiero honestidad brutal. Elena sintió un nudo en el pecho. ¿Y si la honestidad brutal es que esto es una idea terrible? ¿Que solo estamos prolongando lo inevitable? Entonces será una verdad que necesitamos escuchar. Ramiro se recostó en el sillón y por primera vez ella vio una sombra de dolor cruzar su rostro. Físico, no emocional. Él notó que ella se dio cuenta y sonrió débilmente. ¿Ves? Ya me estás mirando como enfermera. Segunda regla rota en los primeros 5 minutos. ¿Tienes dolor?, dijo Elena directamente. ¿Tomaste los medicamentos que el doctor Estradas te recetó? Los tomé, pero no están funcionando tan bien como ayer. Vaciló y luego añadió en voz baja. Está empeorando más rápido de lo que él predijo. El jet ganó velocidad, las ruedas dejaron el suelo y la Ciudad de México comenzó a encogerse allá abajo. Una metrópolis de concreto y luces transformándose en miniatura, luego en un mapa, luego en nada más que destellos apagándose en el amanecer creciente. ¿Cuánto tiempo tienes realmente?, preguntó Elena, y su voz fue más firme de lo que esperaba. Ramiro miró por la ventana, observando el mundo que dejaba atrás. 28 días, según Estrada. Tal vez menos, ahora que el dolor se está acelerando. Tal vez 15, tal vez 10. Se volvió hacia ella y había algo salvaje en sus ojos. Miedo, sí, pero también una determinación feroz. Por eso cada día importa, Elena. Por eso no podemos desperdiciar ni un solo momento con falsedades o gentilezas vacías. Entonces, ¿qué quieres que sea? ¿Tu amiga? ¿Tu enfermera? ¿Tu confidente? Quiero que seas tú misma. Se inclinó de nuevo, y esta vez ella no retrocedió. La mujer que llora por los pacientes, que le sostiene la mano hasta el último suspiro, que siente demasiado, que se apega demasiado, que le importa demasiado. Esa mujer, no una versión editada o profesional. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso imposible de aquella petición. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Me estás pidiendo que me apegue a ti, sabiendo que te voy a perder. Me estás pidiendo que sienta todo, sin protecciones, sin distancia. Y cuando te vayas, cuando me vaya, habrás vivido intensamente por 30 días, o 20, o 10. Ramiro extendió la mano a través del pequeño espacio entre los sillones, y Elena la tomó sin pensar. No te pido que no sufras, Elena. Te pido que vivas primero, que sientas primero, que seas humana conmigo antes de ser profesional. Su toque era cálido, sólido, real. Elena abrió los ojos y miró directamente a aquel hombre que era, simultáneamente, el más poderoso y el más vulnerable que jamás había conocido. «Está bien», susurró. «Nada de mentiras, nada de piedad, solo la verdad por más dolorosa que sea». «Solo la verdad», repitió Ramiro, y apretó su mano como si sellara un pacto. El jet subió a través de las nubes, y por un momento todo fuera de las ventanas era blanco. Nada de cielo, nada de tierra, solo la niebla imposible de la altitud. Luego la atravesaron, y el sol naciente explotó a su alrededor, dorado e increíble, transformando las nubes de abajo en un océano de fuego suave. «¿Cuándo fue la última vez que viste un amanecer?», preguntó Ramiro, con una voz maravillada como la de un niño. Elena pensó. «No lo sé. Años, tal vez. Mis turnos siempre eran nocturnos o durante el día, nunca en el momento exacto de la aurora. Entonces, esta es la primera de muchas primeras veces». Él no soltó su mano. 30 días para experimentar todo lo que descuidamos. Todo lo que pospusimos, todo lo que creíamos que tendríamos tiempo de hacer después. ¿Y si 30 días no son suficientes? La pregunta escapó antes de que Elena pudiera detenerla.
Ramiro se volvió hacia ella, y había algo tan intenso en su mirada que Elena sintió como si él pudiera ver a través de ella hasta los lugares más oscuros y vacíos de su alma. «Entonces haremos que cada momento cuente tanto que parecerá una vida entera», dijo él. «No tengo otra opción, Elena. Y tú, por alguna razón que aún no comprendo del todo, elegiste no tenerla tampoco». El jet se niveló, la luz del sol ahora constante a través de las ventanas. La sobrecargo regresó con café y pan dulce recién horneado. De donde los había sacado en pleno vuelo, Elena no alcanzaba a imaginar. El aroma llenó la cabina, rico y prometedor. «Cuéntame de ti», pidió Ramiro mientras aceptaba el café. No la enfermera, no la cuidadora, la Elena que existía antes de todo esto. La niña que soñaba. ¿Qué era lo que quería? Elena tomó su propia taza, dejando que el calor calentara sus manos frías. Nadie le había hecho esa pregunta en décadas. Nadie se había interesado por la Elena de antes, solo por la Elena útil, la Elena que resolvía problemas, la Elena que aguantaba. «Quería escribir», admitió Elena en voz baja. «Poesía, principalmente. Cosas tontas sobre el amor, la naturaleza y el sentido de la vida. Tenía cuadernos llenos de versos que nunca le enseñé a nadie». «¿Por qué te detuviste?» «Porque mi mamá se enfermó. Porque no había tiempo para sueños cuando había cuentas por pagar, medicinas que comprar y turnos dobles que cubrir». Tomó un sorbo de café, el mejor que había probado, naturalmente. Y luego se volvió un hábito, el hábito de poner a todos antes que a mí misma, el hábito de sobrevivir en lugar de vivir. «¿Todavía tienes los cuadernos?» Elena parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Los tengo, en una caja debajo de mi cama». «¿Por qué?» «Porque cuando lleguemos a París, quiero que te compres uno nuevo y quiero que escribas en él todos los días de este viaje, no sobre mí, no sobre mi muerte, sobre ti, sobre lo que estás sintiendo, viendo, viviendo». Ramiro dejó su taza de lado y la miró con una intensidad que era casi física. «Si voy a pedirte que sientas todo conmigo, lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que no lo olvides. Que cuando yo me parta tengas algo más que dolor, tengas palabras, tengas poesía, tengas la prueba de que viviste». Las lágrimas picaron los ojos de Elena, lágrimas que no había derramado en tanto tiempo que casi había olvidado cómo llorar por algo que no fuera luto. «¿Por qué te importa?», susurró ella. «¿Por qué tú, que te estás muriendo, te preocupas por lo que me pasará a mí después?» Ramiro se quedó en silencio por un largo momento, mirando de nuevo por la ventana hacia el infinito dorado de afuera. Cuando habló, su voz era tan baja que Elena tuvo que inclinarse para escuchar. «Porque por primera vez en mi vida, Elena, estoy pensando en alguien más que en mí mismo, y es liberador, es aterrador, es...» Hizo una pausa, buscando la palabra. «Es humano. Finalmente, después de 52 años, estoy siendo humano». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que comparten las personas que se entienden, lleno de pensamientos no dichos pero comprendidos, de verdades reconocidas pero aún muy crudas para las palabras. Allá abajo, el mundo seguía. La gente despertaba, trabajaba, amaba, peleaba, vivía sus vidas comunes, sin saber que allá arriba, a 10.000 metros de altura, dos extraños acababan de hacer un trato imposible. Vivir una vida entera en 30 días, sentirlo todo sin protecciones y cuando llegara el final, cuando inevitablemente llegara, enfrentarlo con los ojos abiertos. París esperaba en el horizonte, y con ella la primera página de una historia que no tendría un final feliz, pero que sería al menos intensa, dolorosa y magníficamente real. París los recibió con una lluvia fina, ese tipo de llovizna que no moja tanto como transforma todo en una acuarela, borrando los bordes de la realidad hasta que la ciudad parece un sueño a medias olvidado.
El hotel estaba en el Distrito 8, un edificio clásico de cantera clara con balcones de hierro forjado que miraban directamente a la Torre Eiffel. Elena se quedó de pie en el balcón de la suite que Ramiro había insistido que fuera de ella, no una habitación contigua a la suya, sino un espacio propio, una privacidad que él respetaba incluso pagando por su presencia, y observaba la torre alzarse a través de la niebla como un fantasma de metal. ¿Cuántas personas se habrían parado exactamente allí, en este mismo lugar, viendo esta misma vista? ¿Cuántas habrían sentido este mismo nudo en el pecho ante tanta belleza? Un golpe suave en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Ramiro entró cuando ella abrió, y Elena notó de inmediato que algo había cambiado. Se movía más despacio, con una mano presionada discretamente contra el lado izquierdo del abdomen. El dolor estaba empeorando. «No digas nada», la interrumpió antes de que ella pudiera hablar. «Ya tomé las medicinas, ya hablé con Estrada por teléfono, aumentó la dosis. Estaré bien por unas horas, y esas horas son lo único que importa». Ramiro. Elena. Su voz era firme, pero no irritada. «¿Recuerdas la segunda regla? Nada de piedad, nada de tratarme como paciente, solo la verdad». Extendió la mano. «Y la verdad es que me estoy muriendo, sí, pero aún no estoy muerto. Y hay una ciudad allá afuera que he esperado 52 años para ver de verdad». Elena miró esa mano extendida. ¿Cuántas veces haría este gesto? ¿Cuántas veces lo aceptaría ella, sabiendo que cada vez podría ser la última? Pero tomó su mano de todos modos, entrelazando sus dedos con los de él, sintiendo el calor, la fuerza que aún se resistía a ceder. «Entonces enséñame tu París», dijo ella. «Enséñame lo que un hombre que lo tiene todo siempre quiso ver». Caminaron. No usaron al chofer, no tomaron un taxi. Ramiro insistió en caminar, incluso cuando Elena veía que el dolor le tensaba el rostro a cada paso. Caminaron por la avenida de los Campos Elíseos, pero ignoraron las tiendas de lujo. Ramiro podría haber comprado cualquiera de ellas con una llamada, y eso ya no le interesaba. En cambio, la guió por pequeñas calles laterales, donde las panaderías exhalaban el olor a pan recién hecho y croissant de mantequilla. Entraron en una de ellas y Ramiro, un magnate que nunca había tenido que comprar nada personalmente, se quedó en la fila como cualquier persona común, esperando su turno, señalando los dulces en la vitrina con la incertidumbre de un niño. Le dijo al dependiente indicando un pain au chocolat. «Y este también, un éclair de chocolate». Y miró a Elena, casi tímido. «¿Qué me recomiendas?» Elena sonrió, la primera sonrisa genuina en días. «La tarte tatin y 2 cafés au lait». Se sentaron en una mesita minúscula cerca de la ventana, con las rodillas casi tocándose en el espacio apretado. Ramiro mordió el pan de chocolate y cerró los ojos, y la expresión de su rostro era de pura sorpresa. «Lo había olvidado», murmuró. «Olvidé que la comida podía tener este sabor, no servida en platos de porcelana por chefs premiados, solo real». «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sencillo?», preguntó Elena, observándolo saborear cada bocado como si fuera el último, lo cual se dio cuenta con una punzada en el corazón. Técnicamente podría serlo. Ramiro pensó por un largo rato. «No sé si alguna vez lo hice. Desde niño, cada comida era servida, cada actividad estaba programada, cada momento tenía un propósito comercial o social». Miró a su alrededor en la pequeña panadería, las mesas desgastadas, los clientes charlando en un francés rápido, la señora mayor tras el mostrador que los trataba como a cualquier otro. Esto es nuevo. Pasaron la mañana así, descubriendo París como turistas comunes. Entraron en librerías antiguas en el barrio latino, donde Ramiro tomaba libros al azar y leía pasajes en voz alta.
Su pronunciación del francés era perfecta, pero su elección de títulos era completamente aleatoria. Compraron flores a un vendedor callejero, rosas rojas que Ramiro insistió que Elena se llevara, no por romance, sino porque todo lo que muere merece estar rodeado de belleza primero, incluidos nosotros. Al mediodía, el dolor los obligó a detenerse. Se sentaron en una banca cerca del Sena y Elena observó discretamente cómo Ramiro tomaba más medicamento, con la mandíbula apretada mientras esperaba que llegara el alivio. «Háblame», pidió él con los ojos cerrados. «Distráeme. Cuéntame de la Elena que escribía poesía. ¿Qué escribía?» Elena vaciló, pero luego empezó a hablar, palabras que no había compartido con nadie en décadas. Habló de los versos que escribía a los 16, sobre un amor que nunca había experimentado, pero que imaginaba intensamente, sobre la soledad que describía incluso estando rodeada de su familia, sobre el miedo de que la vida pasara y ella nunca la viviera realmente. «Era sabia», dijo Ramiro cuando ella terminó, con los ojos aún cerrados, pero la respiración más tranquila. «A los 16 ya sabías lo que a mí me tomó 52 años aprender». «¿Y qué es eso?» Él abrió los ojos y había algo en ellos que Elena no supo nombrar. Tristeza, sí, pero también algo parecido a la gratitud. Que existir no es lo mismo que vivir, que podemos pasar décadas respirando, caminando, funcionando, y aún así no estar verdaderamente vivos nunca. Un barco pasó por el Sena debajo de ellos, con turistas saludando a nadie en particular. El cielo se había despejado y la tarde parisina brillaba dorada e increíble. «Tengo miedo», admitió Elena de repente. «Tengo miedo de apegarme a ti. Tengo miedo de que cuando esto termine...» «Va a doler», completó Ramiro. «Lo sé, y perdóname por eso». Pero Elena tomó su mano nuevamente y esta vez la sostuvo con ambas suyas, como si fuera algo precioso. «¿Preferirías no haber venido? ¿Preferirías estar ahora en el hospital, cuidando a extraños, viviendo tu vida vacía pero segura?» Elena pensó honestamente en la pregunta. Pensó en su departamento minúsculo, en los turnos interminables, en las noches a solas, en la poesía nunca escrita, en los viajes nunca realizados, en la vida siempre pospuesta para un después que nunca llegaba. «No», susurró, «no. Preferiría eso». «Entonces, hagamos un nuevo trato». Khalil la atrajo suavemente hacia él, hasta que sus hombros se rozaron. «Por los días que nos quedan, 20, 15, 10, quién sabe, vamos a vivir como si cada momento fuera, simultáneamente, el primero y el último, sin guardarnos nada, sin protecciones, sin miedo a amar solo porque el final ya está escrito». «Eso es imposible», dijo Elena, pero no se alejó. «Tal vez. ¿Pero qué perdemos con intentarlo?» Se quedaron allí sentados mientras la tarde dorada se transformaba en un crepúsculo azulado sobre el bosque de Chapultepec. La gente pasaba, parejas de la mano, familias con niños corriendo, los organilleros guardando sus instrumentos para dar paso a los músicos nocturnos. El mundo seguía girando, indiferente al drama, pequeño y a la vez inmenso, que se desarrollaba en esa banca frente al lago. Por la noche, Khalil la llevó a un pequeño restaurante que Faisal había encontrado. No era uno de esos lugares de manteles largos en Polanco donde él solía cenar, sino una fonda de autor en San Ángel, donde los meseros tenían ese aire de confianza casi familiar y el vino venía de viñedos del Valle de Guadalupe, en botellas sin etiquetas presuntuosas. «Cuéntame de tu primer amor», pidió Khalil mientras esperaban la comida. Elena se rió, un sonido sorprendentemente ligero.
No hubo un primer amor de esos de película. Hubo un chico cuando tenía 18, antes de que mi madre se enfermara. Él quería que me fuera con él a estudiar a la universidad en Madrid. Iba a decirle que sí, pero entonces llegó el diagnóstico y... «Y te quedaste». Me quedé, y él no esperó. Ella tomó un sorbo de vino áspero y honesto, tan distinto a las bebidas refinadas a las que imaginaba que Khalil estaba acostumbrado. «¿Y tú? Seguramente hubo muchas mujeres». «Muchas», admitió Khalil sin pizca de vergüenza. «Mujeres hermosas que buscaban mi dinero o mi estatus. Algunas a las que realmente aprecié por un tiempo. Pero amor», sacudió la cabeza. «Nunca lo permití. El amor significa vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es debilidad. Al menos eso fue lo que me enseñó mi padre. ¿Y ahora?» Khalil guardó silencio por un largo rato, jugueteando con el tallo de la copa. Cuando habló, su voz era tan baja que Elena tuvo que inclinarse sobre la mesa para escucharlo. «Ahora estoy aprendiendo que la verdadera debilidad no fue amar. Fue pasar una vida entera sin hacerlo. Fue morir rodeado de oro, pero vacío de vínculos reales». Él levantó la mirada hacia ella. «Estoy aprendiendo, Elena. Tú me estás enseñando. Yo no te estoy enseñando nada. Lo haces». Su mano cruzó la mesa, tocando apenas los dedos de ella. «Me estás enseñando que vale la pena sentir, aun sabiendo que va a doler. Que una conexión real, por breve que sea, vale más que décadas de aislamiento seguro. Me estás enseñando a vivir, Elena, y solo me quedan días para aprender la lección». Llegó la comida, un asado de tira que se deshacía en la boca, pan de costra crujiente y más de aquel vino sincero. Comieron despacio, hablando de todo y de nada. Khalil describió su primer negocio a los 22 años y cómo el éxito le parecía lo único importante en aquel entonces. Elena le habló de su primer paciente fallecido, una anciana de 97 años que le apretó la mano y le dijo: «Gracias por ver a una persona y no solo a una enferma». Cuando salieron del restaurante, el ángel de la Independencia brillaba dorado contra el cielo nocturno del Paseo de la Reforma. Khalil se detuvo a mitad de la banqueta, mirándolo como si lo viera por primera vez. «Siempre fue solo un activo», murmuró. «Una inversión, un punto de referencia para mis negocios en la ciudad. Pero ahora...» Su voz flaqueó. «Ahora es hermoso. Solo eso. Hermoso». Elena se quedó a su lado, observando el monumento pulsar con luz, y sintió, realmente sintió por primera vez en años, ese nudo en el pecho que no era dolor, sino su opuesto: admiración, gratitud, la conciencia aguda de estar viva en este preciso momento, en este lugar, al lado de este hombre que estaba muriendo, pero que finalmente estaba viviendo. «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?», preguntó Khalil, genuinamente confundido. «Por recordarme que todavía sé sentir». Él tomó su mano, un gesto que ya se sentía natural, y la llevó de vuelta al hotel caminando despacio, saboreando cada paso. Cuando se despidieron en el pasillo que llevaba a sus habitaciones, él retuvo su mano un segundo extra. «Que descanses, Elena. Tú también, Khalil, pero ninguno dormiría bien». Elena, porque ya sentía los primeros hilos del apego tejiéndose alrededor de su corazón, y Khalil, porque el dolor estaba empeorando y sabía, aunque no lo decía, que tal vez no tendría los 28 días que Hassan le había prometido. Tal vez tendría 10, tal vez menos, y cada segundo ahora era demasiado valioso para desperdiciarlo durmiendo. El cuarto día en la Ciudad de México comenzó de forma distinta. Elena despertó a las 5 de la mañana por unos golpes insistentes en la puerta de su suite. Al abrir, encontró a Faisal. Su rostro, normalmente impasible, estaba marcado por una preocupación mal disimulada. «Es Khalil», dijo sin rodeos. «Pasó la noche vomitando sangre. El médico de guardia está con él, pero...» Su voz vaciló, algo inusual. «Está pidiendo por usted».
Elena ni siquiera se molestó en cambiarse la pijama. Se puso un abrigo encima y siguió a Faisal por el pasillo. El olor la golpeó antes de entrar, ese aroma metálico y dulce de la sangre mezclado con bilis, un olor que ella conocía íntima y dolorosamente bien. Khalil estaba en la cama enorme, tan pálido que parecía traslúcido bajo la luz tenue de las lámparas. Un médico local se inclinaba sobre él revisando sus signos vitales, mientras una enfermera cambiaba toallas manchadas de rojo. Los ojos de Khalil buscaron los de Elena en cuanto entró, y había miedo en ellos, un miedo puro y humano que ninguna cantidad de riqueza o poder podía ocultar. «Salgan», dijo ella al médico, con una voz firme y profesional por primera vez desde que aceptó el trabajo. Todos fuera. Solo unos minutos. El médico intentó protestar, pero Faisal lo interrumpió con un gesto. En segundos, la habitación quedó vacía, dejando solo a Elena y a Khalil en el silencio pesado que precede a las grandes verdades. Elena se sentó en la orilla de la cama. Sus manos, por puro instinto, buscaron el pulso de él, rápido, irregular, débil. Había visto ese patrón cientos de veces. Sabía exactamente qué significaba. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Khalil, con la voz ronca de tanto vomitar. «Días», respondió Elena, honesta como prometió ser. «Tal vez una semana si tenemos suerte, tal vez menos». Esperaba pánico, negación o ira. Pero Khalil solo cerró los ojos y asintió lentamente como si ya lo supiera, como si su propio cuerpo le estuviera gritando la verdad que los médicos intentaban suavizar. «Entonces no hay tiempo que perder», dijo, abriendo de nuevo los ojos. Había determinación en ellos ahora, una llama ardiendo con más fuerza porque sabía que pronto se apagaría. «Ayúdame a levantarme. Khalil, necesitas descansar». «No». La palabra salió tan tajante que ella se detuvo. «No, Elena». «¿Descansar para qué?» «Para vivir unos días más postrado en una cama, para añadir 73 horas de existencia vacía a mis últimos momentos». Intentó incorporarse y el esfuerzo hizo que su rostro se contrajera de dolor. «Ayúdame, por favor». Y Elena, que debería haber actuado con prudencia, que tenía años de experiencia diciéndole que debía mantenerlo en cama, lo ayudó a sentarse, porque lo entendía. Por primera vez en su carrera, comprendía verdaderamente la elección entre cantidad y calidad, entre tiempo y vida. Tardaron 40 minutos en vestirlo. Cada movimiento era una tortura visible, pero Khalil se negaba a quejarse o a admitir la derrota. Elena trabajó en silencio, con manos profesionales y gentiles, ayudándolo con la camisa, el pantalón y los zapatos que él insistía en usar, aunque apenas pudiera sostenerse en pie. «¿A dónde quieres ir?», preguntó ella cuando finalmente estuvo presentable, apoyado en ella mientras caminaban lentamente hacia la puerta. «A Chapultepec, al castillo», respondió él. «Siempre quise recorrer sus jardines con calma, caminar por donde caminaron los emperadores, ver lo que ellos vieron. Siempre pensé que tendría tiempo». El chofer ya esperaba, avisado por Faisal. El médico intentó protestar de nuevo, pero Khalil lo calló con una mirada, un último destello de ese poder absoluto que había ejercido por décadas. «Si voy a morir», le dijo al médico, «moriré viendo belleza, no viendo el techo de un cuarto de hotel, por muy lujoso que sea». El trayecto al castillo de Chapultepec fue corto. Khalil pasó la mayor parte del tiempo recargado en Elena, con una respiración superficial y la piel demasiado fría. Ella sabía que debía llevarlo de vuelta, que cada minuto lejos de cuidados médicos era un riesgo, pero también sabía, con una certeza que trascendía la lógica médica, que Khalil tenía razón, que había cosas peores que morir, y vivir sin haber vivido realmente era una de ellas. El castillo estaba casi vacío tan temprano. Algunos corredores matutinos, jardineros cuidando los rosales,
pero nada de las multitudes que llegarían más tarde. Khalil insistió en caminar, rechazando la silla de ruedas que Faisal había llevado. «Si estos van a ser mis últimos pasos», dijo, apoyándose pesadamente en el brazo de Helena, «que sean pasos de verdad». Caminaron por los jardines como fantasmas en cámara lenta. Cada metro era una conquista, cada banca una parada necesaria. Las fuentes a su alrededor seguían su curso, indiferentes al drama humano que se desarrollaba entre sus aguas. El sol de la mañana lo doraba todo, transformando el palacio en algo sacado de un cuento. «Mi padre me trajo aquí una vez», dijo Khalil, sentado en una banca de cantera, jadeando. «Yo tenía 15 años. Quería mostrarme lo que el poder humano podía construir. ¿Ves esto?», me dijo. «Esto es lo que hombres decididos pueden crear. Esto es el legado». Khalil soltó una risa amarga. «Pero Maximiliano lleva muerto más de un siglo, y todo lo que queda de él son piedras y muebles viejos. ¿Quién se acuerda del hombre? ¿Quién llora por él?». Helena se sentó a su lado y, por primera vez, no dudó en rodearle los hombros con el brazo, atrayéndolo hacia ella. Khalil descansó la cabeza en su hombro, un gesto de intimidad y vulnerabilidad que habría sido impensable una semana atrás. «Yo me acordaré de ti», susurró ella. «No del jeque, no del empresario, de ti. Del hombre que probó una concha por primera vez a los 52 años. Del hombre que quiso ver jardines aún estando muriendo. Del hombre que me está enseñando a vivir». Khalil guardó silencio tanto tiempo que Helena pensó que se había quedado dormido. Pero entonces sintió humedad en su hombro y se dio cuenta, con un impacto que la sacudió hasta la médula, de que estaba llorando. Silenciosamente, las lágrimas rodaban sin ruido, con el cuerpo temblando por sollozos contenidos. «Tengo tanto miedo», admitió finalmente con las palabras entrecortadas. «No a la muerte en sí, sino a irme y no dejar nada real. A ser olvidado porque nunca permití que nadie me conociera de verdad. A haber desperdiciado 52 años construyendo imperios que se desmoronarán, mientras nunca construí un solo vínculo que importara». Helena lo estrechó con más fuerza, y sus propias lágrimas empezaron a caer. «No serás olvidado, no por mí. Una persona», dijo Khalil, y había tanto peso en esas dos palabras. «De miles de millones en el planeta, una persona se acordará. Una persona llorará cuando me vaya. Una persona...». Levantó la cabeza, mirándola con ojos enrojecidos y honestos. «¿Cómo es posible que eso sea suficiente y al mismo tiempo lo sea todo?» «Porque es real», respondió Helena, limpiándole las lágrimas con el pulgar. «Porque no es una actuación, ni una obligación, ni por interés. Porque cuando yo lloré por ti, Khalil, será porque perdí algo valioso. No riqueza, no contactos, no oportunidades. A ti, al hombre, y eso es más de lo que la mayoría tiene cuando se va. Se quedaron allí por una hora, tal vez más, perdiendo la noción del tiempo. Algunos turistas pasaban mirando con curiosidad a esa pareja extraña. Ella con ropa sencilla y un abrigo mal puesto, él visiblemente enfermo, ambos entrelazados como náufragos en medio del mar. Finalmente, Khalil ya no podía mantenerse erguido. El dolor había sobrepasado lo que los medicamentos podían controlar, y su piel tenía esa palidez cerosa que Helena conocía demasiado bien. Era hora de volver. El médico esperaba en el hotel, tenso y listo para los reclamos, pero Khalil solo le sonrió débilmente mientras Helena lo ayudaba a recostarse. «Valió la pena», le dijo al médico. «Cada segundo de dolor valió la pena». Pasaron los siguientes 2 días principalmente en la habitación. Khalil dormía mucho, despertando a intervalos irregulares, a veces confundido, a veces con una lucidez asombrosa, pero siempre, al abrir los ojos, buscaba a Helena. Y ella siempre estaba allí,
sentada en la silla junto a la cama, sosteniendo su mano, leyéndole los libros que habían comprado en Coyoacán, o simplemente en un silencio compartido. En la tercera noche, Khalil despertó a las 2 de la mañana, más alerta de lo que había estado en días. Elena dormitaba en la silla, pero abrió los ojos al instante cuando él pronunció su nombre. «Necesito decirte algo», dijo él, con una voz sorprendentemente firme, antes de que sea demasiado tarde y ya no pueda hilar palabras coherentes. Elena se sentó en la orilla de la cama, sin soltar su mano. «Te escucho». Khalil miró al techo por un largo momento, reuniendo valor. Cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción cruda. «Cuando era niño, mi madre solía decirme que la vida se mide en momentos, no en años, que un solo instante de conexión verdadera vale más que décadas de existencia vacía». Giró la cabeza para mirarla. «Pasé 52 años intentando demostrar que estaba equivocada, acumulando años, décadas, ignorando los momentos, y ahora al final me doy cuenta de que cada una de sus palabras era verdad». Hizo una pausa, respirando profundo, como si lo que seguía requiriera un esfuerzo físico. «Estos días contigo, Elena, estos pocos, cortos y dolorosamente breves días, han sido más reales que todo el resto de mi vida junta. Y sé que es imposible, sé que es irracional, sé que no tiene sentido, pero necesito decírtelo antes de que no pueda hacerlo». Sus dedos apretaron los de ella. «Me he apegado a ti, profundamente, de una forma que no creía posible». A Elena se le apretó el corazón con tanta fuerza que le dolió físicamente. «Khalil». «No», la interrumpió suavemente. «Déjame terminar. No te pido que sientas lo mismo. No te pido promesas, ni compromisos, ni nada más de lo que ya me estás dando. Solo necesito que sepas que, por primera vez en mi vida, alguien me importa más que yo mismo. Que cuando piense en estos últimos días, y lo haré, esté donde esté, pensaré en ti, en la mujer que me enseñó que nunca es tarde para ser humano». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. «¿Crees que yo no me he apegado también? ¿Crees que esto es fácil para mí? Me dije que mantendría mi distancia, que sería profesional, que protegería mi corazón. Pero fallé, Khalil. Fracasé rotundamente porque...» Su voz se quebró. «Porque me hiciste sentir viva de nuevo. Me recordaste que hay más en la existencia que solo sobrevivir. Y ahora voy a perderte, y me va a doler de formas que aún ni me imagino, pero...» Ella tomó el rostro de él con ambas manos. «Pero no me arrepiento, ni un segundo». Khalil la atrajo hacia sí, y por primera vez sus labios se encontraron, no con pasión, sino con algo más profundo. Conexión, reconocimiento. Dos almas solitarias hallando un consuelo temporal en el calor del otro. Cuando se separaron, ambos lloraban. «¿Cuánto tiempo queda?», preguntó Khalil, y esta vez no había miedo en su voz, solo una calma curiosa. Elena, que se había pasado la vida leyendo las señales, que conocía a la muerte tan íntimamente como otros conocen a sus amantes, lo miró con ojos honestos y expertos. «Días», susurró. «Tal vez solo 1 o 2». Khalil asintió, como si ella hubiera confirmado algo que él ya sabía. «Entonces vamos a aprovecharlos, sin hospitales, sin médicos de guardia, sin fingir que hay esperanza donde no la hay, solo nosotros dos. Hasta el final». «Hasta el final», acordó Elena, y selló la promesa con otro beso. Afuera, la Ciudad de México dormía indiferente. El ángel de la independencia destellaba su luz dorada para nadie. El tráfico de Reforma fluía como siempre, ajeno a las vidas humanas que florecían y se marchitaban a lo largo de sus avenidas. Y en una lujosa suite de hotel en Polanco, dos extraños que se habían vuelto todo el uno para el otro en menos de una semana se aferraban contra la oscuridad que se avecinaba, sabiendo que pronto ella vencería,
pero negándose a dejarla ganar sin dar batalla. El tiempo se había vuelto visible. Ya no era algo abstracto, sino algo que podían ver escaparse como arena entre dedos desesperados. Y cada grano era demasiado precioso para desperdiciarlo. Capítulo 7. El último amanecer. El séptimo día amaneció diferente. Elena lo sintió incluso antes de abrir los ojos. Esa quietud pesada que llega cuando la muerte está en la habitación, esperando pacientemente su momento. Se había quedado dormida en la silla junto a la cama de Khalil, todavía sosteniendo su mano, y cuando despertó, con la luz suave de la aurora filtrándose por las cortinas, lo encontró despierto, observándola. «¿Cuánto tiempo llevas mirándome?», preguntó ella con la voz ronca por el sueño. «No lo sé, 1 hora tal vez. Quería memorizar tu rostro». Su voz estaba más débil hoy. Cada palabra le costaba un esfuerzo visible. «Para llevarlo conmigo». Elena se levantó, verificando instintivamente su pulso, tan débil que tuvo que presionar con firmeza para sentirlo. Su respiración era superficial, irregular. Sus labios tenían un tono azulado que no estaba allí ayer. Ella conocía esas señales. Las conocía tan bien como su propio reflejo. «Hoy», susurró ella, no como pregunta, sino como una confirmación. Khalil asintió lentamente. «Hoy». El terror que Elena esperaba sentir no llegó. O tal vez había llegado días atrás y ella ya lo había procesado en pequeñas cuotas, cada una digerible. En su lugar había una calma extraña, no paz, sino aceptación. El tipo de aceptación que llega cuando se sabe que luchar contra lo inevitable solo roba los momentos preciosos que quedan. «¿Qué quieres hacer?», preguntó ella, arrodillándose al lado de la cama para quedar al nivel de sus ojos. «¿Cómo quieres pasar el día de hoy?». Khalil lo pensó por un largo momento, sus ojos derivando hacia la ventana donde la luz dorada de la mañana transformaba la capital en algo etéreo, casi irreal. «Quiero ver el sol salir de verdad, no a través de una ventana. Quiero sentir el aire en la cara. Quiero...». Vaciló y luego sonrió débilmente. «Quiero vivir hasta el último momento posible. No morir antes de tener que hacerlo realmente». Elena llamó a Faisal, quien apareció en minutos con una silla de ruedas que Khalil había rechazado hasta ahora. Esta vez no protestó. Aceptó la realidad de su cuerpo fallido con la misma dignidad pragmática con la que había aceptado su destino. Vestirlo fue más difícil hoy. Cada movimiento le provocaba un dolor que ya no podía ocultar por completo. Pero insistió en su tobe blanco tradicional, en la gutra con el agal dorado. «Si me voy a ir», dijo con esfuerzo mientras Elena ajustaba la tela, «me iré como mi pueblo me reconocería, como mi madre me recordaría». La mención de su madre hizo que Elena se detuviera. «Nunca hablas mucho de ella, porque duele demasiado», admitió Khalil, con la voz quebrándose levemente. «Fue la última persona que me amó sin condiciones, la última que me vio solo como un niño, no como un heredero o un activo. Cuando ella murió», cerró los ojos, «morí un poco con ella, y pasé los siguientes 45 años matando el resto, pedazo a pedazo, hasta que no quedó nada más que un hombre vacío con cajas fuertes llenas». Elena se arrodilló frente a él, cubriendo las manos de él con las suyas. «No estás vacío ahora. Estás muriendo, sí, pero no estás vacío». «No», concordó él, abriendo los ojos para mirarla, «porque tú me llenaste. En esta semana imposible y breve, me diste algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Propósito, conexión, amor». La palabra flotó entre ellos, dicha en voz alta por primera vez, ya no implícita o bailando en los bordes de sus conversaciones. «Amor», repitió Elena, probando el sonido. «Es eso, ¿verdad? No un romance de novela, no una pasión ardiente, sino algo más profundo, más real». «Es reconocimiento», dijo Khalil.
Dos personas vacías encontrándose y por un momento imposible, dejando de estar solas. Faisal ayudó a pasarlo a la silla de ruedas. El médico protestó, naturalmente, pero Khalil lo silenció con una mirada cansada pero firme. «Voy a morir hoy», le dijo al doctor sin rodeos. «Podemos hacerlo aquí, en este cuarto, o puedo pasar mis últimas horas viendo belleza. La elección es mía, no suya». Se dirigieron al bosque de Chapultepec, más cerca que las pirámides de Teotihuacán, más posible dado su estado. El parque estaba casi vacío a esa hora. Solo algunos corredores matutinos y artistas montando sus caballetes para capturar la luz perfecta de la mañana. Elena empujó la silla lentamente por los senderos, bajo los ahuehuetes que habían existido por siglos y existirían por siglos más, indiferentes a las vidas humanas que florecían y se marchitaban bajo su sombra. Khalil no hablaba mucho ahora, conservando energía, pero sus ojos bebían todo: las flores de los jardines, los monumentos de mármol, los niños que llegaban temprano con sus padres. Se detuvieron cerca del altar a la patria. Algunos niños comenzaban a jugar cerca de la fuente, sus risas resonando claras y puras en el aire de la mañana. Khalil los observó por mucho tiempo, con algo doloroso y hermoso cruzando su rostro. «Debí haber tenido hijos», dijo de repente, con la voz tan baja que Elena tuvo que inclinarse. «No por obligación o herederos, sino para enseñarles lo que aprendí demasiado tarde, para darles el amor que mi padre nunca me dio, para...» Se detuvo, luchando por aire, «para dejar algo más que dinero». Elena se movió de la parte trasera de la silla para arrodillarse frente a él, sin importarle la humedad de la tierra manchando sus rodillas. «Me estás dejando algo a mí», dijo firmemente. «Me estás dejando el coraje de vivir, me estás dejando el recuerdo de que nunca es tarde para sentir de verdad. Me estás dejando...» Su voz se quebró. «Te estás dejando tú. Y eso es suficiente, Khalil. Es más que suficiente». Él levantó una mano temblorosa, tocando el rostro de ella con dedos fríos. «Prométeme algo, lo que sea, cuando me vaya, hoy, mañana, cuando sea. Prométeme que no dejarás que esto te rompa. Prométeme que usarás el dinero para hacer todo lo que siempre quisiste. Prométeme que volverás a escribir poesía. Prométeme que vivirás, Elena, que vivirás de verdad, por los dos». Las lágrimas rodaban por las mejillas de ella sin control. «¿Cómo puedo vivir sabiendo que tú no puedes? Porque tienes que hacerlo», dijo Khalil, y había urgencia en su voz a pesar de la debilidad. «Porque si te cierras de nuevo, si vuelves a esa vida vacía de antes, entonces estos días no habrán significado nada. Entonces habré muerto sin dejar ningún legado real». Sus dedos temblaban contra el rostro de ella. «Vive, Elena, vive con tanta intensidad que, cuando la gente te mire, vea fuego. Vive por todas las personas que conociste que nunca pudieron. Vive porque puedes, vive porque yo ya no puedo. Lo prometo», sollozó ella. «Lo prometo, Khalil. Voy a vivir, voy a escribir, voy a sentir todo lo que tenga miedo de sentir. Voy a...» «Shh», la atrajo suavemente, descansando su frente contra la de ella. «No llores todavía, aún no, todavía estoy aquí». Pero ella podía sentirlo, en sus manos gélidas, en su respiración cada vez más irregular, en el pulso que apenas percibía cuando tocaba su cuello, que el aquí se estaba convirtiendo en un concepto cada vez más tenue. Pasaron las siguientes horas simplemente sentados allí, viendo el mundo despertar a su alrededor. Khalil dormitaba y despertaba en intervalos cada vez más cortos. Cuando estaba despierto, a veces hablaba. Pequeñas observaciones sobre la luz, sobre los niños, sobre cómo el cielo de la ciudad parecía más azul de lo que recordaba haber visto jamás. Cerca del mediodía, ya no podía mantener los ojos abiertos por más de unos segundos.
Elena le hizo una señal a Faisal, que esperaba a una distancia respetuosa, y juntos llevaron a Khalil de vuelta al hotel. El médico estaba esperando, con el equipo médico listo para hacer que todo fuera cómodo, un eufemismo que Elena odiaba pero entendía. «No», murmuró Khalil al ver los monitores y las vías intravenosas. «Así no, solo ella». El médico miró a Elena, quien asintió. «Todos fuera. Por favor, solo nosotros dos ahora». Costó un poco de persuasión, pero finalmente la habitación quedó vacía. Faisal fue el último en salir, y había lágrimas en sus ojos. El abogado profesional finalmente se quebraba tras 3 décadas de servicio. «Yo cuidaré de él», prometió Elena. Hasta el final. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. Elena ayudó a Khalil a recostarse, acomodó las almohadas, asegurándose de que estuviera cómodo. Luego se subió a la cama junto a él, posicionándose con cuidado para no lastimarlo, pero lo suficientemente cerca para que pudieran tocarse. «¿Tienes miedo?», susurró ella. Khalil guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que tal vez se había dormido. Pero entonces sintió que él le apretaba la mano, débilmente, pero con intención. «Ya no», dijo finalmente, con una voz que era apenas un suspiro. «¿Cómo voy a tener miedo si no estoy solo?». Se quedaron así mientras la tarde transcurría lenta. Khalil entraba y salía de la conciencia, pero cada vez que despertaba, sus ojos la buscaban, y al encontrarla, algo que podría haber sido una sonrisa asomaba en sus labios. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando la luz dorada empezaba a inclinarse por los ventanales, transformando la habitación en ámbar líquido, Khalil abrió los ojos una última vez con una claridad que había estado ausente durante horas. «Elena». «Aquí estoy, justo aquí». «Gracias», dijo él, y las palabras cargaban el peso de todo lo que no tuvieron tiempo de decir. «Gracias por venir. Gracias por quedarte. Gracias por verme. Gracias por amarme, aún sabiendo que terminaría así». «No», susurró Elena con la voz rompiéndose en pedazos. «Gracias a ti, por recordarme que estoy viva, por darme estos días, por enseñarme que vale la pena incluso cuando duele, especialmente cuando duele». Khalil intentó hablar de nuevo, pero ya no había aire suficiente. Sus ojos dijeron lo que su boca no pudo: amor, gratitud, paz. Y entonces, tan gentilmente como alguien que se acomoda para dormir, sus párpados se cerraron por última vez. Elena sintió el momento exacto en que se marchó. No fue dramático. No hubo una lucha final ni un grito, solo quietud, como una vela que se apaga, como una música que se detiene. Lo sostuvo durante mucho tiempo después, llorando silenciosamente contra su hombro, sintiendo cómo el calor abandonaba lentamente su cuerpo. Afuera, la Ciudad de México continuaba, gente riendo, viviendo, ignorando que algo precioso acababa de apagarse en el mundo. Finalmente, Elena se levantó, alisó el tobe de él, acomodó su gutra, dispuso sus manos con cuidado sobre el pecho. Parecía en paz, algo que ella sospechaba que nunca había aparecido en vida. Antes de abrir la puerta, antes de dejar que el mundo entrara con sus protocolos, trámites y realidades prácticas, Elena se inclinó y le susurró al oído una última vez. «Voy a vivir, Khalil. Lo prometo. Voy a vivir con tanta intensidad que me sentirás desde donde sea que estés. Voy a escribir poesía sobre estos días. Voy a amar sin miedo. Voy a sentirlo todo». Besó su frente, fría ya, pero aún familiar. «Y cuando llegue mi hora, dentro de muchos, muchos años, recordaré que tú me enseñaste que vale la pena. Todo el amor, todo el dolor, toda la pérdida, vale la pena». Entonces abrió la puerta y el mundo entró con toda su inevitabilidad. Pero algo había cambiado para siempre. Elena Ruiz, que había pasado 42 años sobreviviendo, finalmente había aprendido a vivir.
Y Khalil al-Zahrani, que había pasado 52 años existiendo, finalmente había encontrado la paz. En los últimos 7 días de su vida había vivido más de verdad que en todos los años anteriores combinados. Y al final, cuando todo se puso en la balanza, no fue el dinero lo que importó. No fueron los imperios, no fueron los palacios, ni los jets, ni las inversiones. Fue una mano sostenida, fue una conexión real, fue tener por fin a alguien que llorara de verdad cuando él se fuera. Y eso lo descubrieron demasiado tarde, pero aún a tiempo, era todo lo que un ser humano realmente necesitaba. Epílogo: lo que queda cuando todo termina. 3 meses después, Elena estaba sentada en un pequeño café en San Miguel de Allende, la ciudad a la que había escapado para reencontrarse con su arte. El cuaderno abierto frente a ella estaba lleno de palabras. No la poesía delicada de su juventud, sino algo más crudo, más honesto. Versos sobre la muerte y la vida entrelazadas. Sobre amar a alguien que se está yendo. Sobre descubrirse a uno mismo en el proceso de perder a otro. El funeral de Khalil había sido exactamente lo que él predijo. Cientos de personas vestidas de negro, rostros solemnes, declaraciones apropiadas para las cámaras, empresarios, políticos, diplomáticos, todos lamentando la pérdida de un gran hombre, de un visionario, de un pilar de la comunidad. Elena se había quedado al fondo, invisible en su sencillo vestido negro, observando. Ninguno de ellos sabía. Ninguno entendía que el hombre en el ataúd de ébano había pasado su vida entera sintiéndose solo en medio de multitudes exactamente como esa. Pero Faisal lo sabía. Él la encontró después, entregándole un sobre pesado. Él dejó instrucciones específicas, había dicho el abogado, con la voz cargada de una emoción contenida. Para usted. Dentro del sobre había varios documentos. Una carta y un cheque que la había dejado sin aliento, no por los 200.000 euros prometidos, sino por 3 millones adicionales. La carta estaba escrita con la caligrafía firme de Khalil, obviamente redactada antes de que se sintiera demasiado débil para sostener una pluma. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido. Espero haberlo hecho con dignidad. Pero más importante aún, espero haberlo hecho sin remordimientos. El dinero no es un pago. Eso ya lo recibiste. Esto es un regalo, una petición, el último deseo de un hombre muerto. Úsalo para vivir de verdad. Viaja a todos esos lugares con los que soñaste, pero a los que nunca fuiste. Escribe los libros que has guardado en tu corazón. Ama sin miedo. Sí, ama de nuevo, porque tienes tanto amor para dar que sería un crimen desperdiciarlo por lealtad a un fantasma. No me conviertas en una excusa para dejar de vivir, Elena. Sería la mayor traición que podrías cometer contra mi memoria. Me diste algo en mis últimos días que todo mi dinero nunca pudo comprar: humanidad, una conexión real, amor sin condiciones. Por primera vez en 52 años sentí lo que es ser verdaderamente visto, no por lo que poseo, sino por quien soy. Ahora, vete. Vive tan intensamente que a veces olvides respirar. Siente tan profundo que a veces duela. Ama tan completamente que el miedo se vuelva irrelevante. Y cuando sientas mi ausencia, y sé que la sentirás, recuerda, no es triste que haya terminado. Es un milagro que haya sucedido. 7 días, solo 7 días, y transformaste toda mi existencia. Imagina lo que puedes hacer con el resto de tu vida, con amor eterno y gratitud infinita, Khalil. Elena leyó la carta 12 veces esa primera noche, llorando hasta que ya no quedaron lágrimas. Después la guardó junto con los otros recuerdos que atesoraba: el recibo del hotel de París, donde se habían hospedado, una foto que Faisal les había tomado en los jardines de Luxemburgo sin que se dieran cuenta,
el último tobe blanco de Khalil que ella había pedido conservar. En los meses siguientes hizo lo que él le pidió. Dejó el hospital en Dubái. Regresó a México, pero no a su antiguo y pequeño departamento, sino a Ensenada, donde rentó un estudio frente al Pacífico. Todos los días escribía, primero poesía, luego memorias, después algo que empezó a tomar forma de libro. La historia de 7 días que cambiaron 2 vidas, una historia sobre el amor, la muerte y el valor de sentir cuando el final ya está escrito. También viajó. Roma, donde comió un gelato bajo la sombra del Coliseo y pensó en cuánto le habrían encantado a Khalil las ruinas antiguas. Santorini, donde contempló el atardecer más famoso del mundo y deseó que él estuviera ahí para verlo. Kioto, donde caminó entre templos y reflexionó sobre la impermanencia y la belleza, y lentamente, con dolor, empezó a sanar. No a olvidar, jamás a olvidar, sino a transformar el dolor en algo productivo, en arte, en una vida vivida con mayor plenitud. Un hombre se sentó en la mesa de junto en el café, pidiendo su pedido en un español un poco tropezado. Ella levantó la vista automáticamente y sus miradas se cruzaron por un momento. Él sonrió. Nada presuntuoso, solo amable. Elena le devolvió la sonrisa. 6 meses atrás habría desviado la mirada de inmediato, cerrado su cuaderno y se habría protegido. Pero ahora, ¿eres escritora?, preguntó el hombre señalando el cuaderno. Intento serlo, respondió Elena con honestidad. ¿Puedo preguntar sobre qué escribes? Elena miró sus palabras. Versos sobre Khalil, sobre París, sobre un amor que dura menos que una luna llena, pero brilla con más fuerza que 1000 soles. Sobre alguien que me enseñó a vivir, dijo ella. Y sobre aprender que un final feliz no significa que nadie muera. Significa que, a pesar de saber que llegaría el final, vivieron plenamente hasta el último momento. El hombre asintió pensativo. Eso suena profundo y triste, pero también hermoso. Es todas esas cosas, coincidió Elena. Y por primera vez en meses, no sintió ganas de llorar al hablar de Khalil. Sintió gratitud, calidez. La certeza de que él vivía dentro de ella ahora, no como un fantasma que la acechaba, sino como una luz que la guiaba. Platicaron por 1 hora. El hombre era un arquitecto canadiense, que estaba de visita en Baja California por trabajo. Nada profundo, nada romántico, solo una charla humana y sencilla. Cuando él le pidió su número, Elena vaciló solo un segundo antes de dárselo. No estoy lista para nada serio, advirtió con sinceridad. Está bien, dijo él con ojos amables. Quizás solo un café primero, a ver qué pasa. Después de que él se fue, Elena volvió a su cuaderno, pero en lugar de continuar el poema que estaba escribiendo, comenzó uno nuevo. Me dijiste que viviera, así que estoy viviendo. Me dijiste que sintiera, así que estoy sintiendo. Me dijiste que amara de nuevo, y tal vez, solo tal vez, estoy empezando a creer que puedo hacerlo. No porque te haya olvidado, jamás lo haré, sino porque me enseñaste que honrar a los muertos no significa morir con ellos, significa vivir tan plenamente que ellos sientan a través de nosotros, vean a través de nuestros ojos, amen a través de nuestros corazones. Así que estoy viviendo, mi amor, como me lo pediste, como te lo mereces, como ambos finalmente aprendimos que vale la pena. Cada lágrima, cada adiós, cada momento precioso y terrible de amar a alguien a quien no podemos retener. Elena cerró el cuaderno y contempló el océano Pacífico centelleando a lo lejos. En algún lugar de ese vasto horizonte, en algún plano más allá de la comprensión humana o simplemente en los recuerdos que cargaba, estaba Khalil. No el jeque poderoso, no el empresario multimillonario, solo el hombre que había aprendido demasiado tarde a ser humano, pero que lo había logrado. Y ella, Elena Ruiz,
La enfermera que había pasado la vida cuidando a los moribundos, finalmente había aprendido a cuidar de sí misma, a vivir no solo para los demás, sino para ella, a elegir, a sentir, a arriesgarse. ¿Valía la pena amar intensamente si el final ya estaba escrito? La pregunta que la había atormentado cuando aceptó viajar con Khalil ahora tenía respuesta. Sí, 1000 veces sí, porque algunos amores no se miden en tiempo, sino en transformación. Porque algunos encuentros no existen para durar, sino para despertar. Porque al final, cuando todo se pesa y se mide, la vida no se cuenta en años, sino en los momentos que te quitan el aliento. Y ella había tenido 7 días que valían más que décadas. 7 días que lo cambiaron todo. 7 días que demostraron que nunca, nunca es demasiado tarde para vivir de verdad. Elena abrió el cuaderno de nuevo y siguió escribiendo. Las palabras fluían con más facilidad ahora. Habría más lágrimas, lo sabía. Habría noches en las que su ausencia dolería como una herida fresca. Habría momentos en los que cuestionaría todo, en los que desearía haber tenido más tiempo, en los que la injusticia de 7 días frente a una vida entera la abrumaría. Pero también habría alegría, habría nuevos viajes, nuevos poemas, tal vez incluso un nuevo amor. Habría amaneceres que realmente vería. Habría una vida vivida plenamente, intensamente, sin excusas ni postergaciones. Porque Khalil al-Zahrani, en sus últimos 7 días de vida, le había dado un regalo más precioso que sus millones. Le había dado permiso, no, más que eso, una orden para vivir. Y Elena Ruiz, finalmente, estaba obedeciendo. El sol comenzaba a ponerse sobre Ensenada, dorado y prometedor. Elena se levantó, guardó su cuaderno y caminó hacia el mar. Había vida por vivir, poesía por escribir, personas por conocer, amor por sentir. Y en algún lugar, en el viento, en la luz, en la memoria, Khalil sonreía, porque ella estaba viviendo, y eso al final era todo lo que él siempre quiso, para él, para ella, para ambos. Vivir mientras todavía hubiera tiempo. Vivir, porque no hacerlo sería desperdiciar el regalo que la existencia misma ofrece cada segundo. Vivir, simplemente, de forma magnífica, dolorosa y gloriosa. Vivir, fin, dedicado a todos los que amaron sabiendo que tendrían que soltar. A todos los que eligieron sentir incluso cuando era más seguro protegerse. A todos los que aprendieron que vale la pena, siempre vale la pena. Porque al final, el amor no se mide en tiempo, sino en transformación.